Son las 7 horas con 18 minutos. Saludamos al economista Jan Topic, economista y matemático, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Suma. Le damos la bienvenida y quisiéramos ante todo conocer sus impresiones aquí en la ciudad de Cuenca. Entendemos que usted viene desde el sur del país, recorriendo las vías de esta provincia. Ha llegado el día de ayer a la ciudad de Cuenca. ¿Cómo le ha recibido Cuenca y cómo estuvo ese viaje sobre todo? Sí. Primero, bueno, Gustavo, Rosana, muchas gracias por recibirnos. Buenos días con toda la audiencia. Sí, vinimos ayer a Zaruma, estábamos visitando unas minas al sur del país. 5 horas. 5 horas para llegar a Cuenca, 5 horas y media. Vimos el estado de las vías. Una distancia que no debe superar los 200 y algo de kilómetros. Exacto, 2 horas y media a lo mucho. Pero sí, 3 cortes en las rutas y bastante tráfico, ¿no? El hecho de que la ruta no se ha expandido, claro, un carril de ida, un carril de regreso, hacen que el tráfico sea tenaz. Bueno, también regresábamos de feriado, entonces asumo que eso no ayudó, pero 2 cosas que me llamaron la atención. Una, lindo, el paisaje divino, y pasamos por la represa San Francisco. Entonces también puedes ver mucho más concretamente, visiblemente el tema del estiaje. Pero además uno de los problemas profundos que tenemos acá en el sur del país, en la provincia de la Suay, sobre todo cuando nos conectamos hacia el sur y cuando nos conectamos hacia la provincia del Guayas, es precisamente la vialidad. Ha habido una gran cantidad de pronunciamientos, de reclamos, una vialidad absolutamente abandonada, que la gran mayoría del tiempo, la gran parte del tiempo, nos mantiene casi aislados. Usted lo ha venido constatando. Y tal vez eso, y ya vamos a hablar de los apagones. Si toca hacer una crítica constructiva al gobierno actual es eso, en vez de enfocarse en resolver los problemas del país y cumplir las promesas adquiridas en campaña. Por ejemplo, el ministro de Transporte y Obras Públicas dijo que iba a hacer historia cuando fue encargado con el tema del quinto puente, con el tema de la vialidad acá al sur del país. En vez de hacer eso, se dedican a desviar la atención de lo importante hacia cosas electorales. Por ejemplo, de que yo era dueño de los radares del país. Primero, no es cierto. Y 2, incluso quiero agradecer aquí, tenemos nuestra asambleísta por Azuay, Estefania Ventimilla, que fue una de las primeras en esforzar que se tumben los radares aquí en Cuenca. Pero lo importante, repito, es eso, cómo buscan desviar la atención a temas electorales que no obedecen a la realidad de los problemas reales, vialidad, energía, etcétera. Bueno, ahora justamente que usted tocó ya el tema de los radares, ¿qué ha pasado con Telconet y estos contratos? Por ejemplo, lo más reciente en Manta. No hay los contratos, los contratos para los sistemas de radares, y quizás esa es una de las razones por las cuales se ha solicitado que su candidatura sea dada de baja por tener contratos con el Estado. Correcto. No solo eso, ¿no? Al principio el gobierno comenzó a decir de que porque yo tenía una empresa de seguridad yo metía armas en las cárceles, ¿no? Y buscaron implementar esa narrativa. No caló, fueron a la siguiente, ahora el tema de los radares. No soy accionista en las empresas. No soy representante legal, no soy miembro de la directiva, no soy funcionario. Pero Telconet es de su familia. Bueno, o sea, pero usted no tiene vínculos, ninguno. Mi padre tiene sus empresas, mis hermanos tienen sus empresas, yo me dedico a poner guardias. Es lo que yo trabajo. Y uno tiene que juzgar las candidaturas presidenciales en base a lo que hace el candidato. Porque si no, repito, regresamos a Daniel Noboa con el tema del desayuno escolar. Usted nunca ha tenido vínculos con Telconet, vínculos legales, pero ha hecho alguna representación. ¿Desde cuándo usted ya no tiene ningún vínculo? Yo trabajé en Telconet fuertemente la década pasada. Estuve encargada del departamento comercial, marketing e innovación y nos fue muy bien. Pero ahí decidí dedicarme al tema de guardias y nos va bien. Somos la empresa más grande del país y estamos creciendo fuertemente en América Latina. Ahora, Sociedad Patriótica señala en esta demanda que ha presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral que usted mantendría contratos con el Estado, siendo esta una de las inhabilidades en el Código de la Democracia. ¿Qué argumentos tiene Sociedad Patriótica? Entendemos que el día de hoy Suma, el partido que le auspicia, el movimiento que le auspicia, tendrá una rueda de prensa en la capital de la República. Es correcto. ¿Qué argumentos uno debería tener? No, esto solo, digamos, una mente que no es jurídica, no soy abogado, pero tengo una mente, digamos, clara. Tú deberías presentar contratos, ¿no?, con el Estado que estén vigentes y o que evidencia que uno sea representante legal de empresas que tienen contratos con el Estado. Ninguna de las 2 cosas fueron presentadas en la denuncia de Sociedad Patriótica y de Pachacuti, porque fueron 2 partidos. Tanto así que el CNE desestimó
la impugnación 5-0. O sea, los 5 vocales del CNE dijeron que aquí no hay evidencia alguna para decirlo. No solo eso, no solo que no soy accionista, no soy representante legal, sacamos el documento del CERCOP diciendo de que no soy congresista del Estado. Entonces, más claro no puede ser. ¿Conoce usted el contenido del recurso subjetivo que ha presentado Sociedad Patriótica? ¿Qué es lo que argumenta? Porque esto lo hizo el pasado día viernes. Vi el del CNE, no he visto el del TCE, ¿ya? Pero entiendo que el TCE no debería ser muy diferente porque es solo una impugnación allá lo que decidió el CNE. Pero sí, no hay evidencia alguna de nada porque no existe, es falso. Al igual de que soy dueño de los radares, al igual de que meto armas en las cárceles. Aquí lo tema, digamos, si vamos a lo coyuntural o bueno, lo estructural, lo importante, la campaña pasada la perdí por noticias falsas. Y hay que ser sumamente claro. Eso pasó. Y el gobierno que no cumple sus promesas, que son varias, que no tiene el sentimiento de responsabilidad y urgencia para ayudar a todos los ecuatorianos, busca desviar la atención con temas que no son reales. Y tienen una candidatura que les está haciendo calor, que es la nuestra. Usted sostiene entonces que todo esto viene del partido de gobierno, de ADN, porque usted le quitaría votos a Daniel Noboa. Sí, no sé si el partido, pero definitivamente viene del presidente. Esa es mi lectura. Ahora, quizás sería importante también, economista, conocer cuáles son inicialmente sus principales propuestas. Uno de los temas que más está quejando en este momento al país es el de la inseguridad, ahora por lo que estamos viviendo, la crisis energética, que además profundiza la crisis económica, la crisis de desempleo. Estas son las principales preocupaciones que tiene este momento el país, y sin visos de una solución a corto plazo, si tenemos únicamente la expectativa en este momento de que llueva hasta diciembre. Y hay un número o dos números que lo vinculan, ¿no? Por cada hora de apagón perdemos 1.000 empleos. Ahí está la fórmula de conexión entre esas dos, la crisis energética con la crisis de desempleo. Ahora dábamos hace brevísimos instantes un dato de que durante los 4 días de apagón en el parque industrial aquí en la ciudad de Cuenca se han perdido ya $20 millones. O sea, y esto es Azuay, si correlacionarlo a nivel país. Por hora es lo que se señala. Exacto, yo le calculé 11.3, pero sí, efectivamente. Más o menos. Este gobierno heredó un Ecuador, eso sí no es culpa de ellos, hay que ser claro, heredó un Ecuador con un problema grave en inseguridad. Lo que sí es culpa del gobierno es no haber resuelto el problema de inseguridad y agravar nuestra situación con 2 problemas adicionales: desempleo y crisis energética. Pero yo creo, y ya voy a responder específicamente a las propuestas, pero hay un tema digamos estructural, que ningún gobierno ha resuelto. Y regreso al tema de las noticias falsas. Decir la verdad. Decir la verdad. En la comunicación es algo que hemos señalado reiteradamente aquí. Hasta hace pocas semanas decía que no pasa nada, que todo está bajo control. Sí, y ahorita vemos, por ejemplo, la ministra encargada, que no entiendo qué hace una ministra enfocada en medio ambiente manejando temas de energía, pero que quieren cambiar toda la matriz energética del país, nuevas plantas. ¿Se acuerdan cómo prometieron las nuevas cárceles? No movieron un dedo. Entonces, ¿con qué cara? Se supone que está avanzando la cárcel. Que ya está en el 30% de avance la cárcel de Santa Elena. ¿Ustedes han visto alguna fotografía del avance? Entendemos que no se deja ingresar a los periodistas. Entonces, ¿con qué cara vienen a prometer más cosas? Entonces creo que el primer tema, ya regreso al tema puntual de la crisis energética, necesitamos gobiernos que digan la verdad. Esto, como cualquier relación entre personas, entre ciudadanos y un gobierno, si esa relación no se basa en poderte ver a los ojos y decir las cosas de frente, esto es, esto no es, esa relación no va a ir a ningún lado. Y el problema que tenemos 200 años de república es que no hemos tenido gobiernos que dicen la verdad. Que no hay esa, apego monástico a ser cierto. El cronómetro corre. Sabemos que este diálogo es muy corto y no quisiéramos dejar de tocar cosas sustanciales como ¿qué haría usted para solucionar el problema energético de Ecuador? Primero decir la verdad. Puede sonar romántico, pero el problema que tenemos en el país es que todos nos mienten. Ahora sí, tema energético, comenzando y en orden. Tienes que consensuar y ser muy estricto en los horarios de apagones. Consensuar con los gremios, consensuar con los GATS para que los apagones se ocurran solo en los momentos que menos incidencia tenga negativa en las industrias y los comercios del Ecuador. Sí, esto reconoce que los apagones nos van a acompañar por un largo tiempo, venga el gobierno que venga. Tal vez no, porque el gobierno que venga entra en mayo. Y según lo que dijo el SENACE, los apagones terminan en abril. Esperemos, veremos. Pero el SENACE tiene una misión muy importante,
en ser muy estricto en los horarios y consensuarlos con los gremios, con el sector productivo para que no tenga mayor afectación. 2, dar mantenimiento urgente a las centrales. Termomachala, Termogas Machala, tú puedes incrementar la productividad en 30% usando equipos de ciclo combinados que están tirados en el monte. Todas las centrales de Guayaquil, tienes 300 megavatios ahí malgastados, no usados por falta de mantenimiento. Inmediatamente trabajar en todos estos temas. 2, sector financiero, trabajar en aliviar todos los costos de deuda con la banca privada, la banca pública, a todos los ecuatorianos, las empresas pequeñas que no tienen cómo solventar sus gastos hoy. SRI. No, y eso creo que como economista lo digo. Nos subieron el impuesto de 12, el IVA de 12 a 15%, asfixiando la economía. Entonces tenemos que rápidamente trabajar con el SRI para darle una cierta alivio a todo el sector productivo. Hay que regresarlo al nivel, o por supuesto, a 12%. Y en la medida posible, estamos viendo análisis para poderlo bajar a 10%. Tú no puedes asfixiar la economía cuando tú no estás cumpliendo con la seguridad, con la, falta de empleo, con la crisis energética. Esto por lo coyuntural y de la mano, forma paralela, aquí lo tenemos, la Santiago Hidroeléctrica, la Hidroeléctrica Santiago. Tienes 3.600 megavatios ahí, que tienen años de ese diseño que no inicia. Tener embalses que no te den autonomía energética de 15 días, pero hablemos ya de 6 meses. Porque los estiajes no vienen en 2024, 2025. Lo muy probablemente, con la crisis energética y el calentamiento mundial, los estiajes ahora vayan a ocurrir meses a la vez. Entonces, tener embalses que puedan soportar todo eso. Ahora, un poco los cuestionamientos que se ha hecho y lo que nos ha llevado al punto en el que estamos ahora es que no se ha cumplido con el Plan Nacional de Ninguna Electricidad. ¿Usted considera que ese plan es el adecuado y que debe cumplirse? ¿Cómo se arrancaría con aquello? Yo argumentaría que no hay plan, al igual que el Plan Fénix. O sea, ¿cuál es el plan? Pero bueno, este Plan Nacional de Electricidad viene desde mucho antes del presidente Novoa. Tenemos la estructura, problemas que tenemos fundamentalmente con el Plan Nacional, y si hablamos del inicio con Correa, tenemos una dependencia excesiva del sector hidroeléctrico. ¿Por qué Perú no tiene cortes? La relación, y esto para todos los que nos escuchan, Colombia y Ecuador, la relación centrales hidroeléctricas y termoeléctricas es 80-20. 80% de la productividad viene de las represas, 20% del sector termoeléctrico. Perú es casi 50-50. Entonces, esto es importante, incluso para las personas que tienen un enfoque muy importante en lo medioambiental. Tienes que tener termoeléctricas, así sean para respaldo, tienes que tenerlas. Porque cuando no tienes agua, cuando no tienes sol para los paneles solares, cuando no tienes viento para las centrales eólicas, lo único que te funciona y lo único que mantiene la economía viva son las termoeléctricas. Es la razón por la cual Perú sigue funcionando. Se habla mucho del presente y del pasado en el tema eléctrico en Ecuador. Su señor padre, con todo el respeto, es una persona que fue muy cercano a Jorge Glass. No, ¿Y a no quién fue. No lo fue? No lo fue. Y quiero decir algo, con todo el respeto, respeto, mi padre es una de las mentes más brillantes tecnológicas del país y quien catapultó esta economía a todo el país en Internet. Pero si no lo hizo CNT. Glass fue cercano al tío Rivera. No, perdón, no fue CNT, no fue Claro, no fue Movistar. Y algo que me molesta son estas personas ignorantes que atacan reputaciones a personas que no conocen, personas que realmente deberían merecerse el respeto de toda una nación. Pero recuerde usted que el tema de la fibra óptica fue muy discutido en Ecuador en la forma en que se le asignó a Telconet. Y manejaban entonces los sectores estratégicos, Jorge Glass, Esteban Albornoz en el tema eléctrico, y en esos tiempos se dio la concesión de la fibra óptica para Telconet. No, eso también es, discúlpeme, pero bueno, gracias por la pregunta, si puedo transparentarlo. Claro. Concesiones de fibra óptica. Todas las empresas que dan internet tienen concesiones de fibra óptica. Aquí en Cuenca, ustedes deben tener, olvídense de etapa, ustedes aquí en Cuenca deben tener unos 300 o 400 ISPs. Pero Telconet no tiene la matriz... ¿Qué significa matriz? La gran red óptica que viene por el océano. No, hay 3 cables submarinos que llegan a Ecuador. 3 cables submarinos. Sí, de varias empresas diferentes. Y eso es el tema que se distorsiona. Es la oportunidad para aclarar. Para Entonces, eso estamos. Por ejemplo, en Cuenca ustedes deben tener aquí unos 300 ISPs. 300, 400. Todos tienen concesión para tirar cable ahí afuera en la calle. Todos. No es que nadie tiene el monopolio. Igual con los cables submarinos. Para poder tirar cable sobre el lecho submarino, necesitas un permiso del Estado. Hay 3 cables submarinos. El cable submarino, asumo que usted se menciona, el PSS, no es de Telconet, es de 5 empresas. Entonces, es la forma, repito, como... ¿Cuáles son las otras 4, si lo recuerdo? Está Movistar, la más grande es Movistar, Telefónica.
está CETAR, está UTS, la quinta no recuerdo, y está Telco. Entonces, repito, mi padre, y lo digo aquí, es una de las mentes más brillantes en telecomunicaciones que ha tenido el país. Así de simple. No existe mejor proveedor de Internet, price performance, en la región que Telco. Y sí me da pena, porque muchas veces se ataca sin conocimiento tecnológico, sin conocimiento jurídico, y repito el tema de decir la verdad. Se lanza esta basura y cuando ya jurídicamente se esclarece todo, a la audiencia ¿qué le queda? No, el ataque inicial, porque a muy pocas personas le interesa cuando ya las cosas se esclarecen. Sí, lamentablemente son cosas que van quedando en el pasado. Hay una idea de que se le asocia a su señor padre con una relación muy cercana con la Revolución Ciudadana, con el gobierno de Rafael Correa. Y bueno, ahí es lo que yo decía hace un momento, los millones de dólares que tenía Telconet, que se dijo en su momento que pertenecían al tío del ex vicepresidente Jorge Glass, al señor Rivera. ¿Quién decía? Eso fue público, incluso había aparecido en el proceso de divorcio del señor Tomislav Topic, y él mismo decía que esos dineros pertenecían, no me acuerdo si era 2 millones o 3 millones, al señor Ricardo Rivera. Eso no es correcto, y eso es lo que repito, se dice tantas cosas. O sea, Telconet nunca tuvo dinero pasada, de Ricardo Rivera. ¿Pueden creer que la campaña pasada dijeron que yo alababa a Satanás? Que yo maté a Agustín Intriago y a Fernando Villavicencio. Se dicen tantas cosas. Y creo que nuestra misión es comenzar a decir las cosas solo cuando hay evidencia. Bien, igualmente progresando en el diálogo en temas fundamentales, como el que acabamos de hablar también, por supuesto, ¿por qué no persistió usted con el Partido Social Cristiano y tuvo que recurrir a otro partido? Este tema de los partidos de alquiler es muy controvertido en Ecuador, que cobijarse con Suma para llevar adelante esta nueva candidatura. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese rompimiento con el socialcristianismo? ¿Por qué partido de alquiler? Es que cuando ustedes estructuran preguntas, ya están insinuando cosas. ¿Qué significa partido de alquiler y qué insinúan? Partidos que se forman... ¿Pagué para entrar? En su momento fue ese partido, si no me equivoco, el que impulsó la candidatura del señor Rodas, y él fue quien lo dirigió. Después Suma prácticamente desapareció del escenario ecuatoriano, aunque legalmente se ha mantenido, sin claridad en cuanto a su pensamiento ideológico, a su doctrina. No. ¿Y dónde viene la palabra alquiler? Quizás alquiler en el sentido de que, por ejemplo, usted nunca ha militado en Suma. Podrían cobijar prácticamente a cualquier candidato. Y que más bien buscan un candidato que pueda tener oportunidades. A ver, es que no. Y repito, usan términos que se pueden muy fácilmente malinterpretar. Un partido político debe buscar al mejor candidato. Esa es su misión de ser, esa es su razón de ser. ¿Qué otro mundo existe? ¿Quién dirige? Un partido, por ejemplo, usted mencionó a Mauricio Rodas. Mauricio Rodas es una parte, y sigue siendo una parte, el presidente del partido, una parte dirigente muy importante del partido. Entonces hay que tener cuidado porque se lanzan palabras que muy fácilmente se pueden malinterpretar. Y yo cuando arranqué dije, yo tengo un apego monástico a la verdad. Yo cuando hablo quiero ser muy exacto. Y partido de alquiler se puede malinterpretar, repito. Porque ya implica dinero que no es cierto. Puede definir ideológicamente Suma como partido. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que persigue? Partido de centro derecha que nos hemos unido muy bien, porque yo escribí un libro sobre el tema la campaña pasada, que se llama La Tecnopolítica, en cual todo el enfoque de cómo se hace política es ponerle números y ver qué funciona, potenciar lo bueno, dejar lo malo. Y empatamos muy bien con Suma en ese sentido. Y repito, esto lo puede ver en el ámbito económico, tributario, lo podemos ver en la parte de equidad social, en cualquier aspecto. Pero repito, a esto voy cuando digo decir la verdad. Tenemos un país que se está hundiendo en desempleo, en oscuridad, ¿ya? En inseguridad. ¿Vieron la masacre de Durán de un par de horas atrás? Y venimos a hablar de temas que son fácticamente falsos. Fácticamente falsos. Entonces, ¿qué le debería importar a nuestra audiencia? ¿Temas falsos que han sido probados como falsos? ¿O temas realmente cómo arreglar nuestro país? Y eso es lo que busca el gobierno. Y ahí les pido a ustedes, los periodistas, enfóquense en lo que le importa a la gente, más no ser canales de difusión de temas falsos. No puede ser más importante el tema de tratar de definir ideológica, políticamente a un partido que podría llegar a la presidencia de la República con su candidatura. Por supuesto, y hay libros que se han escrito. Es un tema que es poco importante. Sí, el tema del partido de alquiler me refiero. Pero sí, ideológicamente se ha escrito incluso un libro sobre el tema, de cómo manejar política. Tenemos un plan de gobierno, el más extenso que se ha publicado al CNE,
Y nunca ha habido ninguna contradicción ideológica, sea en temas de políticas públicas, políticas tributarias, políticas de equidad social. Entonces, nunca ha habido ninguna contradicción que nos diga que debemos hablar de un partido de alquiler, que eso insinúa que alguien es que está manejando dineros. Bueno, no en el sentido de dineros, pero sí entre las posibilidades. La palabra alquiler, negociaciones pero de un partido político. está buscando un candidato que no ha militado nunca dentro de sus filas y que de pronto lo lanza cuando en un proceso electoral anterior estuvo con otro movimiento, con otro partido, en este caso el social cristiano. Entonces, alquiler en el sentido de manejar es que la recursos. Perspectiva yo creo que es incorrecta. Entonces es uno de En los, la de los crisis que cuestionamientos tiene, de la política ecuatoriana. Pero es que no, pero es que discúlpeme, aquí yo soy, ya regreso a la tecnopolítica, hay que ser súper pragmáticos. O sea, haber militado en el partido, el país se nos está cayendo, se está derrumbando. Uno tiene que buscar el mejor talento posible donde sea que lo encuentre. O sea, me van a decir, digamos, que llegamos al gobierno y tenemos una persona brillante para el Ministerio de Trabajo, pero brillante. Pero no militó el partido, entonces no lo cojamos. No, señores, tenemos que dejar estas ideologías baratas, atávicas, ya atrás en el pasado, y comenzar a trabajar realmente qué va a ayudar a los ecuatorianos. Pero es fundamental. Hay este tema, repito, y a mí me frustra porque en ese sentido yo soy empresario y yo voy al grano. ¿Qué agrega valor y qué no agrega valor? En un Ecuador donde cada hora de apagón perdemos 1.000 empleos, créanme, poco me importa si militó o no militó en el partido. Es quién me arregla el problema de la forma más rápida, más honesta y transparente posible. Ese es el talento que queremos para rescatar a nuestro Ecuador. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué puede decir a la audiencia sobre Michelle Calvache, su candidata excelente a vicepresidenta persona de la República? Ella fue vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y a eso voy. Y esto es un tema sumamente importante. Gracias, Gustavo, por la pregunta. El tema de la vice es ¿a quién tú puedes dejar a cargo del país en caso que algo te pase a ti? ¿Qué persona ejecutiva, eficiente, conocedora puedes conseguir? ¿Qué mejor talento puedes conseguir? Que en caso que te pase algo a ti, ella pueda manejarlo muy bien. Y eso es Michelle. Michelle es una persona que me ha impresionado. Repito, que no se deja llevar por estos temas básicos de militó o no militó en el partido. ¿Qué libro leyó en la universidad? No, el país se nos cae en pedazos. Necesitamos gente ejecutiva, talento brillante, honesto, probo, que pueda agregar valor. Eso es lo único que nos importa. ¿Ustedes creen que el ecuatoriano que está sin luz, o ayer hablábamos del tráfico para entrar a Cuenca, cuando está 5 horas para entrar a Cuenca, ¿tú crees que te importa si militó o no militó? Es quien resuelve las necesidades de los ecuatorianos lo más rápido posible. Sí, pero es importante conocer también el pasado de los candidatos, conocer su recorrido, su transparencia, porque eso va a dar muchas... Por eso digo... pensar en lo que pasó y el resto nos olvidamos. Por eso digo, tienen que ser probos, tienen que ser ejecutivos y competentes. ¿Michelle Calvache está ya calificada? No, pues el binomio está impugnado. Porque buscan desviar la atención de las cosas que realmente importan. Bien. Creo que muchas cosas se nos quedan en carpeta. Esperemos a futuro tener, está su equipo. Sí, pero preferiría, repito, que usen términos correctos. Se puede malinterpretar. Y yo soy... El de partidos de alquiler es una acepción que usted conoce exactamente qué alcances tiene en el argot de la política ecuatoriana. No se le está acusando a usted de haber comprado o alquilado un partido, no es eso. El Ecuador necesita gente que diga la verdad. Y yo tengo un apego monástico a eso. Entonces, yo no permito que mientan sobre personas, peor mi padre, o personas o partidos que yo estimo, en este caso Mauricio y Guillermo Celi. Preguntar yo defiendo a mi gente. No es mentir. Yo defiendo a mi gente. Preguntar no es mentir. Muchas gracias. Preguntar por relaciones que han sido públicas y que justamente en esos espacios, si es que hay dudas, tendrían que ser aclaradas. Yo sí también esperaría de los periodistas de investigación que de la misma manera que investigan lo que supuestamente es malo, rectifiquen cuando ya se aclaró lo bueno. Buenas tardes. Buenos días. Muchas gracias por su presencia. Confianza es